How does it feel being on your own? It's like a complete unknown, with no direction or hope, like a rolling stone. Señoras y señores, niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. ¡Oh! Bienvenidos a este su único programa sintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, alérgico a la lactosa y orgulloso consumidor de marmitas catalíticas. O en su defecto, con bisagra o sin bisagra, yo qué sé, ya no me acuerdo de nada. Señoras y señores, el orden implicado. ¿Qué es el orden implicado? El orden implicado es la realidad subyacente de Jung, básicamente. ¿Tiene sentido, señoras y señores, hacer una verdadera diferencia entre la conciencia y la materia? ¿O seres vivos y seres muertos o inertes? ¿Naturaleza? ¿Vegetal, animal, humana? En cierto sentido, el observador es el observado. El observador es también el aparato medidor, los resultados de los experimentos en laboratorio y la brisa que flota fuera del laboratorio. Todo. De hecho, hay que pensar que la conciencia es una forma más sutil de materia. Como decía William Blake, el cuerpo es un apéndice del alma. Y la base de toda relación entre las dos, cuerpo y alma, materia y mente, es una forma simplemente que divaga nuestro nivel de realidad. En las profundidades del orden implicado, el orden implicado. Decían que la materia animada y la materia inanimada están entretejidas inseparablemente y la vida también está envuelta en la totalidad del universo. Porque la vida y la inteligencia están presentes no ya en toda la materia, sino también en la energía, en el espacio, en el tiempo, por lo que puedan valer esas percepciones alucinatorias, en el tejido del universo entero y en todo lo demás que sacamos del holomovimiento, que no holograma, porque el holograma es una imagen estática. Holomovimiento, los hologramas están en continua transmutación. Y contemplamos erróneamente, como cosas independientes, aquello que son una mera unidad. Señoras y señores, la metáfora del holograma, cuando usted coge una fotografía holográmica y la despedaza, en cada uno de sus trozos todavía podrá seguir proyectando la misma unidad que representa. Es como el ADN. Usted puede extraer partículas de ADN de cualquier elemento orgánico de su cuerpo, incluso de un cabello de su cuerpo, se puede extraer toda su información genética y por lo tanto crear un clon de su propia conformación. Eso es un holograma. Eso demuestra que el universo y el cosmos está conformado holográmicamente en el sentido de que es una totalidad. Es una absoluta aberración intentar entender la naturaleza en términos mecánicos, midiendo fenómenos físicos puramente transitorios, por cuanto estadísticamente puedan repetirse en una pequeña parcela experimental que pudiera ser este pequeño rincón de nuestro sistema solar. Bien, señoras y señores, gran poema de William Blake, ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, abarcar el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Sí, señoras y señores, así funciona la realidad cósmica y holográmica. Cuestión de ondas de longitud variables en términos de Schrödinger, de paquetes de átomos que supuestamente solo se manifiestan cuando usted enfoca su atención.
La nada y los trozos de materia no existen con independencia unos de otros. Forman parte del mismo tejido, del orden más profundo del cristal. El orden implícito, el orden implicado que decía David Bohm, o la realidad subyacente que decía Jung, si les gusta más la psicología que la física cuántica, básicamente. El espacio no está vacío, está lleno, todo está lleno. Todo es un puzzle completo y hasta la última pieza encaja. Es un pleno en vez de un vacío y constituye la base de la existencia de todo, incluido nosotros mismos. Una pieza más de este enorme puzzle. A pesar de su materialidad aparente y de su enorme tamaño, el universo no existe en sí mismo y por sí mismo, sino que es un hijastro de algo mucho, mucho más vasto e inefable. El mar infinito de energía no es todo lo que está envuelto en el orden implicado. Dado que el orden implicado es la base que ha dado origen a todo lo que hay en nuestro universo, contiene también como mínimo todas las partículas subatómicas que han sido o serán toda forma posible de materia, energía, vida y conciencia. Desde los cuásares al cerebro de Shakespeare, desde la doble hélice de la estructura de la molécula del ADN hasta las fuerzas que controlan el tamaño y la forma de las galaxias, y ni siquiera todo esto es lo que pueden contener. No hay razón para creer que el orden implicado es el fin de las cosas. Más allá puede haber otros órdenes jamás soñados, etapas infinitas de una evolución interior. ¡Infinitas! Cuando se dice que de una pequeña porción se puede sacar el todo, de un cabello el ADN que pueda reproducir y clonar su propia presencia, de una foto holográmica despedazada, la reproducción del objeto que está representando tridimensionalmente, a pesar de que esa fotografía haya sido hecha añicos, cuando hablamos de eso estamos precisamente hablando de la totalidad, del holismo cósmico del cual formamos parte. Esto significa que los objetos físicos y todo lo demás que percibimos en la realidad están compuestos por patrones de interferencia, lo cual tiene consecuencias holográficas innegables, puesto que el principio del holograma es el cruce, la interferencia de diferentes láseres que generan la imagen tridimensional. Nuestros cerebros, señoras con señores, construyen matemáticamente la realidad objetiva, interpretando frecuencias, ondas vibratoriales, que son, en última instancia, proyecciones de otra dimensión, de un orden más profundo de la existencia que está más allá del tiempo y del espacio, es decir, más allá de nuestro nivel de conciencia, que opera y habla un lenguaje adaptado a este reducido nivel de conciencia, pero que no representa en absoluto la realidad de la inmensidad cósmica. El cerebro es un holograma envuelto en un universo holográmico. Señoras con señores, la idea holográfica también arroja luz sobre la conexión inexplicable que se produce a veces entre la consciencia de dos o más individuos. Estamos hablando de las sincronicidades, estamos hablando de las telepatías, estamos hablando de las visiones, estamos hablando de los vaticinios, que siempre han sido interpretados como terrenos enfangados en el esoterismo, en el misticismo, en el ocultismo, y que sin embargo, te quiero, no, sí pero no, sin embargo, forman parte de la naturaleza como lo forma parte la electricidad. El wifi que usted está utilizando en estos momentos para verme a mí el jeto a través de su teléfono móvil tiene la misma dignidad que la electricidad que usted no ve o que todos esos fenómenos telepáticos, pantomnésicos, que su ciencia, absolutamente reductivista, positivista, mermada, manca, muda, sorda y ciega, no puede explicar. Los mitos, los sueños, las alucinaciones y las visiones religiosas proceden de la misma fuente, de la que procede su ley de la gravedad,
o el hecho de que a fin de mes tiene que pagar una cuota para que no le corten la luz. La misma consistencia. Todo forma parte de un inconsciente colectivo que todo el mundo comparte, señoras con señores. Todo está infinitamente interconectado, las conciencias también. Por eso, a veces podemos establecer conexiones absolutamente desconcertantes con otros seres y con sus conciencias individuales que no dejan de ser colectivas. La conciencia de la humanidad es una, señoras con señores. Efectivamente, hay una resonancia personal vinculada al hecho de que un diapasón vibrante resonará con otro diapasón o creará una vibración en él únicamente si la estructura, el tamaño y la forma del segundo diapasón son similares a los del primero, porque nosotros, señoras y señores, somos como guitarras. Podemos tener una absoluta armonía en conjunción si estamos afinadas en la misma frecuencia, si nuestras cuerdas están afinadas en la misma escala. Si no lo están, obviamente nuestros sonidos serán discordantes. Y no es que uno sea más real o más correcto que el otro, sencillamente son discordantes. Ese es uno de los problemas que tiene el ser humano a la hora de no exterminarse. Debido a esa resonancia personal, la conciencia personal de un individuo solo tiene a su disposición unas cuantas imágenes, relativamente pocas de la casi infinita variedad de imágenes que hay en la estructura holográfica implicada del universo. Sí, señoras con señores, somos receptores de radio con una frecuencia, una onda de frecuencia muy cortita, muy pequeñita. Por eso hay momentos en los que podemos sintonizar con el universo, pero inmediatamente perdemos una vez más la frecuencia, como cuando usted va en el coche viajando por una carretera nacional. Sintoniza una emisora y de pronto empiezan a sonar interferencias y pierde usted esa emisora, la pierde. Ha entrado usted en un terreno en el que esa frecuencia ya no puede ser registrada por el aparato receptor de su coche. Eso sucede exactamente con el aparato receptor de su mente. Ni más ni menos. Si tuviera usted la capacidad de percibir, de recibir todas las frecuencias del universo, usted sería Dios. Pero no, usted es José Fernández. 2 piedras, ajo y agua. ¿Cuál es la fuente del flujo interminable de sabiduría que emerge en nuestros sueños? Porque los sueños son otro nivel de conciencia. Pasamos de la M al FM. Cambiamos de frecuencia. No es que los sueños operen en un nivel de conciencia menos real que nuestra vigilia. Sencillamente operan en otro nivel de conciencia. Por lo tanto, señoras con señores, no tengan ustedes la ingenuidad de pensar que cuando ustedes sueñan están soñando, o cuanto menos no la tengan tanto como para negar que cuando ustedes están despiertos no están soñando, solo que en otra cuerda y en otro nivel de conciencia. Tal vez los sueños sean el puente de unión entre los órdenes no manifiestos de percepción y representen la transformación natural de lo implicado en lo explicado. Sencillamente. De un modo u otro, ver más allá de la realidad explicada ordinaria y vislumbrar sus cualidades más profundas y más holográficas es cuestión de entender precisamente que vivimos en diversos niveles de conciencia. Y cuando hablamos de diversos niveles de conciencia, estamos hablando incluso del hecho de que nosotros somos muchas personas diferentes. ¿Cuántas veces usted se ha sentido atribulado por sus cambios de humor radicales? ¿Qué me pasa? ¿Estoy loco? No, usted no está loco. Usted es un receptor que navega de forma caótica en diferentes niveles de conciencia. Lo que está loca es la sociedad que le dice a usted que es un ser monorreferencial, monoreceptor, porque usted no lo es. Sería como echarle en cara que usted vea todo un rango de colores y no sea un puto daltónico que solamente sea capaz de percibir el verde y el rojo. Bien, eso es lo que hace la sociedad con usted. Y a través de esa represión cósmica, genera una serie de leyes a las cuales usted tiene que subyugarse.
Y la subyugación en una conformación social, yo la puedo entender, porque de alguna manera tenemos que organizarnos. Organización. Pero estipular que existe una normalidad estándar y correcta que representa una realidad es absolutamente aberrante y psicótico. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad que es aberrante y psicótica, señoras con señores. Porque no tenemos la capacidad de entender que nosotros vivimos en una fotografía revelada y mantenida en su negativo, positivo y negativo, luz y sombra. No hay una capacidad de percibir la realidad de forma holística. Cuando usted ve el negativo de una fotografía, todo aquello que está en la luz, expuesto a la luz, lo ve en sombra y viceversa. Cuando usted ve una fotografía revelada, todo aquello que estaba en la luz lo ve iluminado, lo que ve en la sombra lo percibe como oscuros, pero no existe ninguna realidad que distinga el frente del reverso más que aquello que se ha estipulado en su propia fórmula de la realidad común, que sea estándar o anormal. Señoras con señores, si es verdad que todos encontramos aspectos del orden implicado, esa realidad subyacente, cuando soñamos, ¿por qué esos encuentros no producen en nosotros el mismo efecto que tienen en los psicóticos, por ejemplo, que tienen una incapacidad o quizás una capacidad de no dejarse engañar por esa fragmentación de la realidad? ¿En qué se basa nuestro concepto de la realidad y de la razón? Se basa sencillamente en una imposición. Cuando soñamos, la mayoría de nosotros tiene un mecanismo protector natural que nos impide entrar en contacto con más aspectos del orden implicado de lo que podemos sobrellevar. En otro nivel de conciencia, como pueda ser el onírico, tenemos también nuestras limitaciones. Porque en otro nivel de conciencia, en este caso el onírico, también somos un aparato receptor con sus limitaciones. Los investigadores que estudian los sueños lúcidos, por ejemplo, creen que muchos conducen a nuevas formas de estimular el crecimiento personal, aumentar la confianza en uno mismo, promover la salud física y mental y facilitar una solución creativa a los problemas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que la frecuencia en la que nosotros estamos operando, en términos de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos y operativos en nuestra sociedad, con nuestra propia identidad establecida, no es más que una frecuencia particular, una emisora de radio de tantas. Todos los sueños son hologramas internos y los sueños ordinarios son menos vívidos porque son imágenes virtuales. En su opinión, el cerebro también tiene la capacidad de generar imágenes reales y eso es exactamente lo que hace cuando tenemos sueños lúcidos. La viveza inusual del sueño lúcido se debe a que las ondas son convergentes y no divergentes. Si donde se concentran las ondas hay un espectador, estará sumergido en la escena, y la escena que aparece le contendrá. De esta forma, la experiencia del sueño se antoja lúcida. Es una cuestión de preparar un terreno para que sus proyecciones holográmicas, ponga usted que su mente, su pensamiento sea un láser, choquen y se proyecten en una pantalla adecuada, un nivel de conciencia adecuado. Por ponerles un ejemplo, yo estoy empezando a pensar, y ahora llámenme paranoico si quieran, pero que toda esta dispersión fumigatoria de metales pesados en la atmósfera se debe a que están preparando el cielo como una pantalla determinada para poder proyectar sus hologramas, sus propios hologramas, que generen una realidad que ellos quieran ante sus propios sentidos, su vista, su oído, etcétera, etcétera. El proyecto Blue Beam, el Blue Beam Project, que se trata precisamente de proyectar hologramas en la atmósfera para que usted crea que ha llegado la segunda venida de Cristo en tierra, la parusía, o la invasión de los extraterrestres, no les quepa duda, dentro de poco vamos a empezar a ver estas aberraciones en las noticias.
pueden explicar el hecho de que se esté cargando la atmósfera con metales pesados para poder facilitar la proyección de esos hologramas. Porque esta gente, estos filántropos, saben perfectamente cómo funciona nuestro cerebro. No solo en términos de manipular nuestra opinión a través del miedo y del adoctrinamiento, sino en términos de manipular nuestra propia percepción física y sensorial. Eso es el Blueprint Project, un proyecto de emisión pública de hologramas que todavía no se ha establecido, pero guarden este vídeo y recuerden estas palabras. Se producirá. Dentro de poco un nuevo nicho de mercado estará abierto y será el de los hologramas públicos. Ya están experimentando con publicidad proyectada en el cielo o en los conciertos, ya lo habrán visto ustedes en algún sitio. Bien, señoras con señores, nosotros tenemos un acceso mental a una especie de metro infinito, un laberinto de túneles y pasajes secundarios que se extiende por las profundidades soterradas del inconsciente y que conecta literalmente con todo lo que hay en el universo. Esa realidad subyacente en la que se hallan los arquetipos junguianos que generan esas sincronicidades que son como fallos en el sistema de la Matrix que tanto se dice hoy en día. Bien, tenemos acceso a esa realidad, pero ese acceso está deliberadamente atrofiado en nosotros. Y existe una voluntad social de que siga deliberadamente atrofiado. Porque en el momento en el que un pollo que ha sido educado entre sardinas entiende que su propia naturaleza comporta dos alas que le pueden permitir salir de ese ámbito en el que está mal viviendo y mal subsistiendo porque no le corresponde, en ese momento ese pollo puede extenderlas y escapar. Y esa comunidad de sardinas quizás por algún motivo no quiere que ese pollo conozca su auténtica naturaleza, capaz de aletear lo suficiente como para escapar de esa atmósfera que no le corresponde. La idea holográfica puede servir de ejemplo para entender el carácter compuesto de las imágenes arquetipas que observaba Jung. La holografía hace posible construir una secuencia de exposiciones en la misma placa, como por ejemplo imágenes de cada uno de los miembros de una gran familia. La holografía, señoras y señores, da una vuelta, no de 180, sino de 360, la completa, de toda la realidad que es posible experimentar en el universo. Esto hablaba en el manual, en el Tratado Cosmogónico, nunca estuvimos aquí, todos eran tú. Cuando hablábamos del eterno retorno y hablábamos de los universos paralelos que cubren cada pequeña variación que pueda generar un nuevo universo. Pero es que aquí, a media percepción de su propia realidad, puede existir una copia, un doble de su propia realidad, en la que usted, en lugar de ser Juan Fernández, es Brad Pitt. O en lugar de medir 1,80 m, mide 1,94 m. O en lugar de tener los ojos azules, tiene los ojos castaños. Y ese pequeño detalle puede llevar, por el efecto mariposa, a que en lugar de haberse casado usted con Pepita Fernández, se haya casado con Jennifer Lawrence. O que ya esté criando malvas desde hace 35 años. Bueno, no nos pongamos tan abstractos, pero creo que ustedes han entendido más o menos lo que quiero decir. Bien, señoras y señores, el cuerpo holográfico, todo esto tiene mucho que ver con la forma en que nosotros entendemos la vida. Pongamos otro ejemplo, el placebo, el efecto placebo. ¿Cómo es posible que usted, administrando un supuesto fármaco a alguien que dice que está en estado de agonía, pueda observar una notable mejoría en ese paciente cuando le ha administrado a usted agua con azúcar o agua con sal? Evidentemente sin que esa persona sepa que lo que ha tomado es agua con azúcar o agua con sal. Lo único que sabe es que usted le ha dicho que esa es una medicina que va a procurarle el alivio de todos sus males. ¿Por qué estadísticamente el efecto placebo funciona de forma benefactora y satisfactoria a nivel terapéutico en muchos enfermos? Porque efectivamente su capacidad mental de variar su realidad, su capacidad mental de modular como si fuera plastilina, las condiciones de su propio sustrato físico, material, de su propio cuerpo, son indefectibles. Ese
es el concepto del demiurgo. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar la realidad a través del pensamiento. El efecto placebo es una muestra clarísima y a pie de calle, no hace falta pasarse a ninguna secta o estudiar ninguna filosofía oscurantista para entender que así funciona la sujeción del ser humano y allí radica su capacidad de poder modular hasta cierto punto cómo su propio cuerpo responderá. Y cuando hablamos de la respuesta de su cuerpo, hablamos por supuesto de la respuesta de su mente como un sustrato neurobiológico, neurofisiológico, que influencia la forma de percibir la realidad a través de los 5 sentidos. Señoras con señores, los cuerpos no responden a la realidad, a lo que nosotros llamamos realidad, sino que responden a lo que ellos imaginan que es la realidad. Otro ejemplo son las diferencias culturales. Fíjense, aquí eruptar es de mala educación. En los países asiáticos o magrebíes, no. Es un ejemplo clarísimo de lo que significa alterar las percepciones. Y detrás de todo aquello que llamamos mala educación, procede y se proyectan muchos condicionamientos que pueden a usted cambiarle la vida. Sí, señoras con señores, es así de prosaica y a la vez mágica nuestra realidad holográmica. La mente tiene poder para librarnos de muchas afecciones, muchísimas afecciones. Pero, como no somos conscientes de que tenemos ese poder, tenemos que estar engañados para usarlo, como en el caso del placebo, o como en el caso de que usted necesita que un amigo le venga a consolar por una ruptura amorosa o una pérdida laboral. Está muy bien, pero usted no dependería del ánimo o el apoyo de su amigo. Para poder entender que esa supuesta pérdida no es tal, si usted la ubica en términos holográficos, cósmicos y universales. Señoras con señores, no creo que haya dicho nada que ustedes no supieran, pero es importante tenerlo en cuenta y es importante insistir en él y sobre todo darle la dignidad que merece, incluso ya en términos, si no por su propio sentido común y su intuición, que es la fuente más inmediata y certera de conocimiento, bajo los condicionamientos sociales, explicar estos temas incluso en términos cuánticos, para que algún imbécil no venga a decirles que lo que está usted diciendo es un cuento de hadas. Sí, uno de esos imbéciles que siguen negando la realidad desde el año 2020 respecto a todo lo que estamos sufriendo, los auténticos negacionistas, efectivamente. Señoras con señores, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, porque mi cuarta dimensión me dice que tengo que ir a mear.